Hola, mi nombre es Mayerlis Trillos y el día de hoy vamos a hablar sobre esas características del mercado financiero. También vamos a ver que este es un tema muy importante y muy clave para poder entender el funcionamiento de las economías, tanto modernas y el papel que desempeñan en nuestras vidas. Entremos en materia entonces. ¿Qué es el mercado financiero? El mercado financiero es un sistema donde se compran y se venden todo ese tipo de activos financieros, como son las acciones, los bonos, las divisas y todos esos derivados que van agarrados con ellos. ¿Cuál es su principal función? Pues es tratar de canalizar esos recursos desde quienes tienen el exceso de capital hacia quienes necesitan ese tipo de financiamientos. Vamos a ver esas características principales como tal del mercado financiero. Bueno, la primera es la intermediación financiera, lo cual nos ayuda a facilitar esas relaciones entre quienes tienen el capital y quienes lo necesitan. La segunda es el tema de liquidez, pues eso nos ayuda y nos permite convertir todo ese tipo de activos efectivos de manera muy rápida y de manera muy eficiente. Encontramos también la diversificación de riesgo, lo que nos ayuda y nos permite ofrecer ese múltiples instrumentos para minimizar todo el tema de riesgo financiero. Encontramos todo el tema de transparencia, como su nombre lo indica, es para tener mayor información y acceso sobre los precios y las operaciones que deben ser accesibles para todo el tema de los participantes. Encontramos todo lo globalización, que son los mercados financieros que no tienen ningún tipo de frontera, lo cual nos permite pues que ese flujo de capital vaya entre países. ¿Cuáles son esas funciones de este mercado financiero? Bueno, los mercados financieros desempeñan un papel súper crucial en todo lo que es la economía global, lo que nos permite una excelente transparencia en todos esos recursos entre ahorradores y entre los inversores. Su función clave es asignación eficiente de los recursos. ¿Qué nos va a ayudar a esto? Esto nos va a ayudar a que todo se facilite al momento de hacer esa movilización de ahorros hacia inversiones productivas, permitiendo que esos recursos se utilicen de manera muy óptima. Encontramos también la formación de precios, lo cual nos ayude a proveer un mecanismo para determinar el precio de los activos financieros, como son las acciones, los bonos y el tema de divisas. Pues a través de esta interacción de la oferta y la demanda nos ayuda a ofrecer información sobre el valor relativo de los activos, los cuales son esenciales a la toma de decisiones en todo lo que son los inversionistas. Las provisiones de liquidez. Pues esto nos ayuda a que nuestros participantes en el mercado puedan convertir esos activos en efectivos rápidamente, ya a precios muy razonables. Encontramos todo el tema de gestión de riesgo. Esta es una herramienta probada como derivados financieros que nos ayuda a gestionar los riesgos asociados con todo el tipo de tasas de intereses, tipos de cambio y precios de las materias primas. Encontramos cómo facilitar el comercio internacional, lo que ayuda a que nuestros mercados financieros, especialmente los mercados donde se maneja la divisa, apoyen el comercio y la inversión internacional para poder así pues facilitar esa conversión de la moneda. Encontramos la reducción de costo de transacciones. Pues como su nombre nos dice, pues nos ayuda a agrupar todos estos comprobantes de vendedores en un solo lugar. Los mercados financieros se reducen los costos de buscar contrapartes y pues realizar todo este tipo de negociaciones. Por séptimo, encontramos promoción de desarrollo económico, lo cual ayuda a hacer el proceso de canalización de ese recurso hacia proyectos rentables, lo que ayuda a que los mercados financieros impulsen ese crecimiento como tal económico y promuevan el empleo. Por último, encontramos todo el tema de información y transparencia. Es clave resaltar que la transparencia conduce a un tema fundamental en todo este tema, ya que ayuda a proveer la información clave a través de los precios, los índices y los otros indicadores, y lo que nos ayuda a los participantes a tomar todo este tipo de decisiones informadas. Bueno, ¿cuáles son esos integrantes del mercado financiero? Pues ellos son esas entidades y personas organizadas y organizaciones que ayudan a participar en esas transacciones de activos financieros. Estos integrantes se dividen en varias categorías, pues según sus roles. Encontramos primero como primera medida los emisores de instrumentos financieros, pues son aquellas entidades que nos ayudan a generar y colocar ese
esos activos financieros en el mercado con el objetivo de obtener ese financiamiento. Ahí encontramos, por ejemplo, todas las empresas privadas donde emiten todo el tema de acciones, bonos corporativos, pagaré. En el gobierno encontramos las personas que emiten bonos de tesoros, letras y otros instrumentos públicos. Como segunda medida, vemos a los inversionistas, que son esos agentes que colocan su dinero en los activos financieros emitidos por otros buscando obtener toda esa parte de rendimientos. Ahí encontramos las personas naturales, como son los inversionistas individuales, que emiten e invierten en acciones, bonos y todo lo que son fondos de minutos. Por tercero, vemos los intermediarios financieros. Ellos nos ayudan a facilitar todo el tema de operaciones entre emisores y todo el tema de inversionistas, reduciendo pues así todo el tema de costos y riesgo. Un ejemplo claro pues son los bancos comerciales que ofrecen servicios como son los préstamos y depósitos, los bancos de inversiones, los cuales ofrecen esa participación de emisión entre instrumentos financieros y en la negociación de grandes transacciones. Por cuarto, vemos los reguladores del mercado financiero. Estos reguladores son entidades encargadas de hacer todo el tema de supervisión y garantizar así el cumplimiento de las normativas para poder así proteger la transparencia y la estabilidad en el mercado. Un ejemplo claro son los bancos centrales, los cuales supervisan toda esta política monetaria, como son la Reserva Federal, el Banco de la República de Colombia. Por quinto lugar, vemos las bolsas de valores y el sistema de negociación, que son plataformas donde se realizan todo este tema de transacciones de instrumentos financieros. Hay un claro ejemplo, son las bolsas de valores tradicionales como son las bolsas de valores de Colombia, las bolsas de valores de Nueva York. En el sexto lugar vemos los organismos de compensación y liquidez. Ahí encontramos que esos organismos de compensación y liquidez son unas entidades que actúan como intermediario entre las partes de las transacciones financieras. Su propósito como tal principal es garantizar que esas operaciones realizadas en los mercados financieros se ejecuten de manera eficiente, segura y con un bajo riesgo en las partes involucradas. Ahora hablemos acerca de los mercados capitales. Los mercados capitales son ese segmento o ese sistema financiero donde se canalizan todos esos recursos entre los inversionistas y las empresas u organizaciones que necesitan pues todo el tema de financiamiento a mediano y a largo plazo. Este mercado, sus agentes económicos pueden llegar a negociar todo el tema de instrumentos financieros como son las acciones, los bonos y otros valores. Su propósito como tal es promover esa inversión, la liquidez y el crecimiento económico. En ellos encontramos varios como son el mercado nacional, que para tenerlo mucho más claro y dejar la definición del mercado nacional, pues este se refiere a todas las operaciones de la compra y venta de instrumentos financieros que ocurren dentro de las fronteras de un país. Encontramos también el mercado internacional, que involucran todo este tema de negociaciones de instrumentos financieros entre diferentes países, permitiendo así pues que las empresas y los gobiernos puedan acceder a este financiamiento de manera global y pues los inversionistas puedan diversificar así sus portafolios en economías extranjeras. La renta variable. La renta variable se refiere a todos esos instrumentos financieros cuyos rendimientos no están garantizados y dependen del desempeño del activo subyacente. Ahí podemos ver las acciones principales como ejemplo de las rentas variables, ya que su valor fluctúa según las condiciones del mercado y los resultados de las empresas emisoras y otros factores. La renta fija, la cual, como su nombre lo indica, es una categoría de inversión donde los emisores, que pueden ser el gobierno, las empresas o las instituciones financieras, se comprometen a pagar un rendimiento fijo a intervalos regulares, junto con la devolución del capital de vencimiento. Por ejemplo, los bonos del gobierno, los TES, que son los títulos de tesorería que son emitidos por el gobierno colombiano para poder así financiar todo este tema de presupuesto nacional, ofreciendo así pues una tasa de interés fija o variable. Encontramos también los bonos corporativos, que son emitidos por empresas privadas para financiar esas operaciones o todo el tema de expansión.
Un ejemplo claro pues es Ecopetrol, el cual maneja una tasa fija del 7% anual a 10 años, o los bonos de April, que ayudan a financiar todo este tipo de proyectos tecnológicos. Encontramos los bonos municipales, pues estos son emitidos por los gobiernos locales con el fin de financiar todo el tema de infraestructura pública, como son las escuelas, las carreteras. Ahora, ¿qué son esos mercados de valores? Esos mercados de valores es nada más que un sistema de financiamiento complejo, dinámico, lo que permite la negociación de instrumentos financiados entre diferentes actores económicos, pues su función principal es facilitar esa transferencia entre los recursos financieros conectados con quienes necesitan su capital, con aquellos que buscan esas inversiones rentables. Sus componentes claramente son instrumentos financieros, lo cual incluye las acciones, los bonos, los certificados de depósito, los pagaré, los derivados y otros títulos de valores. Los participantes, quienes son inversores individuales, institucionales, empresas, bancos, todo el tema de fondos de inversiones y casas de bolsa. Los reguladores, que son entidades gubernamentales que ayudan a supervisar y a garantizar la transparencia de seguridad de las operaciones. Vemos un mercado primario. Este mercado primario representa esa etapa inicial de la emisión de valores financieros. Este mercado, las empresas lo que buscan es obtener ese financiamiento mediante la venta directa de títulos de valores o inversionistas. Las modalidades de inversión ya pueden ser por oferta pública inicial, que son la primera vez que la empresa lanza esas acciones al mercado público, por emisiones de bonos corporativos o instrumentos de deudas de empresas que tratan de captar esos recursos. La colocación privada, lo que ayuda a que la venta de valores sea de un grupo selecto de inversionistas. Los procesos de emisión, hay que tener en cuenta que aquí podemos ver cómo se hace la preparación legal y financiera, los valores de la empresa, las determinaciones de precios de valores, todo el tema de registro de organismos reguladores, marketing, que no puede faltar, sobre todo, y todo el tema de promoción de emisión y la colocación de esos títulos de valores. Ahora, ¿qué son esos mercados? Ya hablamos acerca de los mercados primarios. Ahora vamos a hablar sobre los mercados secundarios. Ese mercado secundario es nada más donde esos inversionistas negocian esos valores previamente emitidos, permitiendo esa liquidez y continua en la valoración de esos instrumentos financieros. ¿Cuáles son esas características principales? Primero, permiten la compraventa de los valores entre los inversionistas. Segundo, busca establecer esos precios de mercado mediante una oferta y demanda. Tercero, facilita esa conversión rápida entre las inversiones en efectivo. Cuarto, ofrece ese mecanismo de negociación transparente. Encontramos también en ellos tipos de mercados secundarios. Primero, los mercados organizados. Ahí encontramos las bolsas de valores con reglas y los procedimientos establecidos. Mercados OTC, que son las negociaciones directas entre participantes. Y tercero, los mercados electrónicos, que son esas plataformas digitales que nos permiten hacer esas transacciones de manera instantánea. Hablemos acerca de bolsas de valores. Las bolsas de valores son esas instituciones fundamentales en los mercados financieros, lo cual nos ayuda a proporcionar una plataforma estructurada para la negociación de esos valores. Su función principal, primero, facilitar esa compraventa de títulos de valores. Segundo, establecer ese mecanismo de negociación transparente. Tercero, proporcionar esa información financiera en tiempo real. Cuarto, nos ayuda a regular esas operaciones de los participantes. Existen varios tipos de bolsas. Bolsas nacionales, bolsas internacionales y bolsas electrónicas. En las bolsas nacionales encontramos todo lo que representa el mercado de un país específico. En las bolsas internacionales encontramos lo que opera a nivel global. Y en las bolsas electrónicas encontramos que operan completamente todos los medios digitales. ¿Cuáles son esos mecanismos de negociación? Ahí encontramos subastas, negociaciones continuas, mercados futuros y opciones y sistemas de negociación algorítmicas.
Pasemos al mercado de dinero. ¿Qué es el mercado de dinero? Es ese segmento entre el sistema financiero donde se negocian los instrumentos de deuda o a largo, los instrumentos de deuda a corto plazo. Generalmente es con vencimientos menores a un año. Su principal objetivo como tal es proporcionar esa liquidez a empresas, instituciones financieras y de gobiernos. ¿Cuáles son esas características? Instrumentos de valores instrumentos de bajo riesgo, alta liquidez, corto plazo en los vencimientos y tasas de interés competitivas. ¿Cuáles son esas funciones? Facilitar la transparencia del recurso financiero, permitir esas instituciones puedan gestionar todo el tema de liquidez y proporcionar esas opciones de inversiones a corto plazo. Pasemos a títulos de valores. Los títulos de valores son documentos que representan un derecho económico. Pueden ser transferibles y representan una obligación o un derecho a una propiedad. 4 títulos de valores negociados en Colombia. Primero, los bonos corporativos. Esos son emitidos por empresas privadas que representan un préstamo de inversionista a la compañía. Genera interés en los periódicos y su plaza típica va de 1 a 10 años. Su clasificación de riesgo determina su atractivo. Por segundo lugar, encontramos los certificados de término definidos, que son los famosos CDT, que son emitidos por instituciones financieras, van a inversiones con rendimiento fijo. Sus plazos son variables, puede ser de 30 a varios años. Garantizan así que el fondo de garantías, que es el FOGAFIN, tienen tasas que dependen de plazo y de monto. Y encontramos por tercer lugar papeles comerciales. Son esos instrumentos de corto plazo. Son emitidos por esas empresas para capital de trabajo, con vencimiento de 30 a 360 días. Sus tasas son más competitivas que créditos bancarios. Requieren la clasificación de riesgo. Y en el cuarto lugar vemos los bonos de tesoros, los famosos TES, los cuales son emitidos por el gobierno nacional, considerando que son de muy bajo riesgo. Su déficit financiero fiscal, lo podemos ver, son plazos diversos, que son corto, mediano y largo plazo. Sus negociaciones del mercado son primario y secundario y sus importaciones para la política monetaria. Muchas gracias.